Hemos venido hablando acerca de la creación, de Dios como arquitecto del universo, pero Dios como arquitecto de nuestra vida. Y la vida de nosotros los seres humanos va de la mano de las circunstancias que se van presentando, muchas de las cuales, esas circunstancias no son provocadas por nosotros. La gran mayoría de eso, de la circunstancia donde vives, la circunstancia del idioma que hablas, la circunstancia del sistema político en el que estás. Son una serie de asuntos y de cuestiones que tú no decidiste que así fuera. Simple y sencillamente estás aquí. Y cuando estás aquí, bueno, en medio de todo eso hay un propósito para tu vida. Hay otras circunstancias que nosotros generamos, creamos. Y esas circunstancias que nosotros generamos también tienen injerencia en nuestro estado de dicha o desdicha en su momento. Y a veces se nos olvida esa situación y el hombre es tendencioso en culpar a Dios de todo lo malo que le pasa, pero no ser agradecido de todo lo bueno que le pasa también. No hablo de ustedes, hablo de otras personas. Pero a veces se nos olvida a nosotros también que muchas cosas nosotros las hemos provocado y otras pues han venido de la mano del lugar donde nosotros estamos. Hay un pasaje en la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, verso número 21. Y dice la escritura de la siguiente manera: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, no tenemos pantalla, por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Oramos a Dios nuestro Padre. Señor, añade bendición a tu palabra, edifícanos, bendícenos, ayúdanos para gloria de tu nombre. Muchísimas gracias por tu amor y tu bondad. Muchas gracias por tu misericordia en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Así como usted tiene una historia, aunque sea joven o sea adulto, la salvación tiene una historia. Y esa historia se ha ido forjando, se ha ido elaborando, se ha ido hilvanando con puntada grande y puntada pequeña, pero se ha ido haciendo a través del tiempo. Se hizo a través del tiempo para llegar a ti, para llegar a mí. La creación de Dios fue perfecta, pero perfecta, hermanos. Como lo vimos el domingo pasado, Dios creó un universo perfectamente equilibrado. Y cada vez que los científicos estudian y sondean en el universo, se dan cuenta de que el equilibrio es aún mayor. Recuerdo hace algunas décadas nos asustaban mucho con aquello de los agujeros negros en el espacio y que se andaban tragando todos los planetas, y los cómics hablan de eso y tantas cosas más. Pero después se dieron cuenta que estos agujeros negros va a llegar el momento donde toda la energía que han absorbido tienden a explotar y se forma una nova, una estrella naciente. O sea, nacen, crecen, se reproducen y después mueren. Igual como el ser humano. Entonces, hay leyes en el universo. Hay leyes para coexistir entre nosotros. Hay leyes establecidas por Dios para tener una buena relación entre nosotros mismos. Digo, mí mismo con mí mismo. Esa relación que puede ser el hombre y la naturaleza,
y que de alguna manera se ha violentado una y otra vez, y hay falta de respeto de parte del ser humano hacia la naturaleza que Dios formó para que fuera su hábitat. Y en lugar de mejorar este hábitat, la gente está procurando abandonar este hábitat, como que tuviera planificado destruir el lugar donde nosotros vivimos, o avisoran el mensaje profético de la destrucción de esta forma de vida como nosotros la conocemos. Entonces, la creación era un escenario perfecto. Ya se había dado la creación de los ángeles y la rebelión de los ángeles cuando el hombre fue creado. Ya se habían creado los seres vivientes. Ya habían habido cataclismos en este planeta. Scofield es de los partidarios que dice que cuando cayeron esos ángeles lanzados desde el cielo, cayeron en este lugar y ellos provocaron un gran caos, porque la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el caos se movía sobre la faz de las aguas. Y cuando hay esa creación de Dios, ese ordenamiento divino de los seres vivos, mamíferos, peces, aves, plantas, el equilibrio perfecto de las olas del mar, el fluir de los ríos y todas esas cosas maravillosas que hay en este planeta. Entonces era un tiempo de inocencia. El hombre era inocente, no era tonto. Porque hoy la gente entiende la inocencia como tontera, como candidez. Pero no es así. El hombre poseía la inteligencia que el Señor había plantado en él. No era tampoco una persona sin carácter. No era una persona desposeída de energía física y de rasgos varoniles en el caso del hombre. No, era perfecto. Era perfecto. Porque Dios lo había creado a su imagen y semejanza. De tal manera que el hombre, a veces se imagina uno a un hombre solitario ahí en el Edén. Oh, qué flor, te amarás, girasol, te amarás, Margarita. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No. Él era un hombre con carácter. Era un hombre con mucha energía. Habían tareas que Dios le había asignado. Qué dichoso a Adán que no tenía que trabajar. ¿Quién dice eso? Él tenía responsabilidades en el paraíso de Dios. Era el mayordomo. De hecho, él le puso nombre a las especies y a muchas cosas más. Pero dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Y ahí vino la bronca. No es cierto. No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor. Le vamos a hacer una ayuda idónea. Como dijo un hermano de mis tiempos, idónea, no demonia, dijo. Y le vamos a hacer una ayuda idónea. Y la palabra idónea significa apta para todas las cosas. Y la mujer es un ser extraordinario. Y de la costilla le sacan el huesito, lo durmió primero. Yo siempre he pensado que cuando uno se enamora está como dormido. Lo digo sin ninguna mala intención, de veras. Uno no ve otra cosa, no quiere otra cosa más que estar con la persona de la cual se ha enamorado, ¿verdad? Y pregunta a la mamá: ¿dónde andabas?
¿Dónde aquella? Y no te dejaron tareas, no tenés algo que hacer de tu trabajo, de la universidad. No, ya lo hice. Porque está bien, como que si fuera chorizo en tienda, ¿verdad? Bien colgado, ¿verdad? Bien enamorado. Entonces uno pasa por esos momentos tan bonitos, porque son bonitos. Son bonitos, de veras, es bonito. ¿Por qué hace esa cara? Son momentos bonitos cuando uno está, pero en ese marasmo del enamoramiento, así como un atarantamiento. Hoy no vino la hermana Estelita, pero vino alguien por ahí más. Bien, entonces, hermanos, es un periodo de inocencia. Y solo el hombre tenía una prohibición, solo una. Él podía comer, podía hacer, podía disfrutar con su esposa de lo que él quisiera, la mujer que le había dado Dios. Podían disfrutarse de todo y solo una cosa era la que no podían hacer: comer de un fruto de un árbol. Eso era todo. Dios le dijo: disfruten, esto es para ustedes, miren, solo no me tocan ese árbol. Y llegó la serpiente. En el original dice el serpiente. Y llegó y habló con ella. A las mujeres les gusta conversar, a los hombres también, pero a las mujeres un poquito más. Son más auditivas que el hombre. Y eso es un hecho, así es. Las mujeres son más auditivas y más expresivas verbalmente. Quiero hacerlo de la manera más apropiada. Entonces, se puso a platicar con quien no debía. No puedes hacer lo que querrás, ¿verdad? Ese es el primer punto aquí. Y usted sabe la historia. Y la convenció verbalmente, pero no la obligó, no le torció el brazo, no la agarró el cuello, no, solo le sugirió, le fijó en la mente eso, y en su momento ella agarró del fruto. Y en ese momento de desobediencia. Ahora, aquí hay un proceso mental. Y aquí no es solamente de que agarré un fruto, no. Aquí hay una rebelión en contra del carácter de Dios, un desacuerdo con lo que Dios había dicho. Dios había dicho: no, por favor, no tocan de ese árbol. Entonces, aunque Dios lo dijo, yo no estoy de acuerdo con lo que Dios dijo. Básicamente eso es el pecado, el desacuerdo con Dios, con lo que Dios dice. Básicamente es decir no a lo que Dios está diciendo que nosotros debemos de hacer o no hacer en su caso. Ese es el pecado. Entonces esa creación perfecta, en ese estado de inocencia que es el primer periodo del ser humano, un ser inocente, no culpable, que no sabía la diferencia entre una, porque así lo hizo Dios. Por eso el Señor dice que seamos como niños, ¿verdad? Porque los niños poseen cierta inocencia hasta cierta edad. Porque ya la genética fue alterada y ahí también son meros pecadores los niños. ¿Quién metió el dedo en el pastel? Nadie fue. Pero usted mira la huella del dedito chiquito o el turrón en la ceja y lo niega. Entonces se pierde la inocencia a consecuencia del pecado. Y a consecuencia de esto viene la muerte. O sea, el hombre había sido creado con características espirituales, morales y características físicas que iba a durar eternamente.
Pero eso se terminó porque en un estado de pecado hubiera sido una catástrofe mantener vivo al hombre eternamente en un estado de pecado. Entonces viene Dios y lo expulsa del mejor escenario en que pudo estar el hombre, como consecuencia del pecado, como consecuencia de la desobediencia, como consecuencia de no estar de acuerdo con él. Y es que no es una democracia, señores, señoras. Es que yo digo que blanco es negro y que negro es blanco, vaya, porque yo así quiero. Mucha gente cree hoy en día que nuestra relación con Dios es una relación democrática. No, hermanos, no. Es del pueblo para el pueblo y por el pueblo, aleluya. No. Está bien eso como un método de gobierno y tiene sus falencias, no crea que es lo más perfecto, pero trajo como consecuencia la expulsión, el castigo, y el hombre murió en principio espiritualmente. ¿Por qué? Se perdió la comunión con Dios, murió su ser espiritual en el sentido de que aquella comunión abierta iba a dejar de existir. Antes del pecado no habían sacrificios, la relación era abierta, era pura, pero se dio eso y viene el tiempo de la conciencia. Estoy hablando de la historia de la salvación y cómo fue ese traslado. En primer lugar, sacan al hombre a aquel lugar, no se debe prolongar, no debe tener acceso del árbol de la vida en ese momento por las razones que ya expliqué. Porque no se puede prolongar eternamente en un estado de pecado, y por eso la Biblia dice que carne y sangre no van a heredar el reino de los cielos. O sea, tu cuerpo va a ser diferente en su momento, es una promesa de Dios. Tus elementos, tus células van a ser diferentes. Y viene el periodo de la conciencia. Ahora, en ese periodo hay sacrificios. De hecho, el primer sacrificio fue cuando sacrifican a aquellos animales para hacerle vestido a Adán y a Eva, un traje de pieles. Ellos andaban con unas hierbitas ahí y eso no sirve para nada. Sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay perdón de pecados. Entonces se derramó la sangre de alguien que es la figura desde ahí de nuestro Señor Jesucristo. Y Génesis 3:15 lo advierte ya el plan de salvación para el ser humano. Y dice a Eva que va a ser herida en el calcañar, pero que ella va a destruir. Y que la promesa, y empieza ahí en Génesis 3:15, la promesa de un Salvador. Entonces viene ese periodo de la conciencia. El hombre es consciente de todo lo que hace, el bien y el mal. Y dígame si no tenemos nosotros conciencia. Y la Biblia en el Nuevo Testamento habla de nuestra conciencia. Si tu conciencia no te redarguye, si tu conciencia te redarguye, es ser conscientes, es tener la idea clara de lo que es lo bueno y lo malo. Y yo creo que todos tenemos esa idea clara. Es rara la persona que pueda no tener. Después de este periodo de la conciencia, viene el periodo del gobierno humano, donde dice Dios, bueno, se recuerda una generación como en los días de Noé y es destruida porque la conciencia no le sirvió de mucho. El estar consciente, el camino del hombre, él siempre eligió lo malo. Y ahora viene el periodo del gobierno humano. Bueno, vamos a ver cómo se gobierna. Todos hablaban una lengua, los descendientes de Noé se multiplican y se van a aquel valle allá en Babel y empiezan a construir una torre. Y en esa torre todos hablaban, pero su idea era llegar a un punto y ser igual que Dios, hacerse un nombre como el nombre de Dios.
Lo que había era la idea satánica original de los ángeles. Allá vamos a hacer nuestro trono también aquí. ¿De qué se la está llevando Dios? Y resulta que esa forma de pensar, dijo Dios, no está bien, esto nadie lo va a detener. Y parece que los está perjudicando, pero no. Y ahí es donde existe la gran confusión empezaron a hablar en distintos idiomas. Y esa confusión genera la separación del hombre. Pero desde ahí, también, hermanos, hay un grupo de personas que a Dios está apartando. Y voy a hablar enseguida de eso. Entonces el gobierno humano fracasó como un método de salvación y de acercamiento a Dios. Fracasó totalmente. Como va a fracasar una y otra vez, como va a fracasar la alianza de las naciones como un método de gobierno para este mundo, como van a fracasar muchísimas cosas. No porque uno desea, ya va ese predicador apocalíptico. No, porque así está establecido en la palabra, porque hay una historia que nos demuestra que la maldad del hombre no permite que las cosas se desarrollen correctamente. Entonces, ese gobierno humano fracasó, pero después viene un periodo donde Dios mantiene siempre a salvo a la gente a través de una promesa, y elige a un hombre y le dice: mira, yo voy a hacer tu descendencia como las estrellas, como la arena. Yo voy a hacer tu descendencia de esta manera. Y él no tenía hijo, y era la promesa, y era la fe, la fe, la fe, la promesa y la fe, la fe y la promesa y la fe. Y se establece una relación. Y dice Dios: no ha habido otro hombre que crea tanto como este, de tal manera que es amigo de Dios. Wow. Porque tiene fe. Y en ese periodo de la promesa, algunos se desvían. Él mismo, ¿verdad? En su momento, por sugerencia de su esposa, le dice: mira, yo sé que Dios te prometió un hijo, pero yo no te lo he dado. Ya soy veterana y no viene. Ya la menopausia me abrazó y no se puede. Pero aquí está mi sierva, le dijo, y embarázala. Haceme ese favor, le dijo la mujer, y yo voy a recibir al bebé y va a ser tu hijo. Y aquel se le queda viendo. Va pues, le dijo, ya que me lo pedís. Y sabe usted la historia, y hasta la fecha están peleando esos hermanos allá en las tierras de Oriente, porque después vino el hijo de la promesa. Aunque ya hubiera habido menopausia, eso no importaba, porque había una promesa divina y Dios cumple sus palabras, y era el plan de Dios que tenía que llevarse a cabo. Bueno, después esa promesa se convierte en una nación, y una nación que fue a vivir como huésped a Egipto, y se convierte en Egipto posteriormente en esclavos. Y están ahí por tantos años, hermanos, esclavizados, sometidos al yugo de los faraones. Pero en ese momento Dios actúa y una vez más sigue hilvanando el plan de la salvación y los rescata. El libro de Éxodo. Y los lleva a una tierra prometida, pero les da estatutos, les da ley, y empieza a gobernar a un pueblo por una ley, y esa ley le enseñaba cómo acercarse a Dios, cómo no ser consumido por su pecado, porque siempre el pecado estaba ahí. Y les dice: tienen que hacer esto, tienen que llevar una ofrenda para que sea sacrificada, tienen que llevar esto, tienen que hacer lo otro. Y esto va a expiar temporalmente tu pecado, para que estés bien en la relación conmigo. Siempre había derramamiento, y todo eso era figura
del proyecto divino que había de darse posteriormente, el Señor sigue hilvanando y cosiendo el plan de la salvación para que el hombre sea salvo, porque Él no quiere la muerte del que muere. El Señor quiere que seamos salvos. Lo que pasa es que a veces el pecado nos tiene tan hechos lata, hermano, tan abrazados, tan anonadados, que se nos olvida el proyecto divino para nuestra vida. Entonces, la ley se extiende a través del tiempo, ¿verdad, hermanos? Pero un día se manifiesta la gracia. Y es el periodo en que nosotros estamos viviendo hoy. Y dijo Juan, he aquí, dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Del cual yo no soy digno ni desatar la sandalia de sus pies. ¡Wow! Lo que el hombre ha esperado, la solución a su situación con Dios, a su relación con Dios, es anunciada en un río. En un río no porque sea limpio, no porque ahí había un testigo. Lo mejor de todos los profetas, dijo el Señor. Entonces, aquí se está cocinando la salvación eterna. O sea, todo ha sido un proceso y todo tenía un tiempo señalado, y en el tiempo correcto se manifiesta Jesús, el Cordero de Dios, e inaugura con su muerte y su resurrección, porque no es solo su muerte, es su resurrección, que se inaugura este periodo maravilloso de la gracia y de la salvación para todo aquel que la quiere. Entonces, el primer Adán desobedeció voluntariamente. A él no lo engañó la serpiente. Él llegó y vio a su mujer que estaba así toda hecha lata, ¿y qué pasó? Comiste, ¿verdad? Le dijo. Porque uno también controla, uno sabe. Comiste lo que no tenías que comer, ¿va? Sí. Dame, yo voy a comer también. A él nadie le engañó. Yo no creo que ella lo haya persuadido. Ahora yo comí porque ni modo que... No. Él pudo no comer, fue su elección comer del fruto posterior a que fue engañada la mujer. Por eso la reprensión es más severa para el hombre que para la mujer. Ay, es que tener un hijo, ay, ¿para qué andan comiendo lo que no tienen que comer? ¿Ves? Es que ustedes no aguantan lo que uno aguanta. ¿Quién dice que no? Y a ustedes. O sea, aguantarlas también es un sacrificio, igual que ustedes con uno. Entonces, hermanos, todo esto es un proceso, no es algo casual. Y Dios ha traído un proceso con cada uno de nosotros. Por ejemplo, Belén nació en un hogar cristiano. Checha nació en un hogar cristiano. Tú no naciste en un hogar cristiano, ¿o sí? Pero el Señor trae un plan donde nos ama tanto, pero tanto, que nos va arrinconando para que llegue el momento, esa convergencia divina, donde nos encontramos con Él. Y tenemos esa alternativa, según nosotros, de vida, de reconocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces, con la desobediencia de Adán se desencadena un ciclo de muerte. Se desencadena un ciclo de degradación
muerte espiritual, muerte moral, degeneración moral, degeneración física, porque los periodos de vida del hombre fueron acortándose hasta que la Biblia dice que en los más robustos serán como 70 años. O sea, nos queda poco, hermano Moy. Y hay gente que Dios bendice tanto que llega. Mi abuelo vivió 104 años. Un día pregunté la dirección donde yo conocí la casa de niños y andaba por ahí cerca, pero no daba exactamente cuál era la casa. Y le pregunté a una señora: usted busca la casa del viejito que no se moría, me dice. 104 años, imagínese usted, más de un siglo. Aquellos que me han deseado la muerte, ¿qué? Primero se van a morir ellos. Entonces, hermanos, pero esto no termina aquí, porque nosotros somos iglesia, porque somos el grupo de personas salvas, y como se nos hablaba el jueves, el propósito divino es un reino, y se llama el reino de Dios porque Él es el rey. Se llama el reino de los cielos porque de los cielos viene a esta tierra. Ese es el gran propósito de Dios, un reino. Y la iglesia es un medio para el reino. Si nos quedamos con el pensamiento de iglesia, estamos limitando el obrar de Dios. Porque hay mucha más evidencia bíblica de un reino que la permanencia de la iglesia. Y la iglesia va a permanecer mientras estemos en este tiempo de gracia. Pero después viene el reino. Un reino en esta tierra, un reino aquí por 1000 años, donde Jesús será el rey. E Israel, Sión, será cabeza de todos los montes. Y todos los pueblos tendrán que ir ahí para adorar al rey. O sea que yo soy un hombre que anhela ir a Israel, que sueña con ir a Israel, pero si no puedo, bueno, un día se concederá. Y tal vez esté de guardián ahí en alguna puerta, de diácono. La hiciste, ¿verdad? Les voy a decir. Yo pensé que no la ibas a hacer, pero la hicieron. Hermanos, ese sacrificio no tiene una connotación únicamente terrenal, sino que es un sacrificio, y esta es una salvación que te libera del poder del pecado, te hace salvo, te da vida, y vida en abundancia aquí en esta tierra, y una vida eterna para estar con el Señor. Y una vez más, no creo que la vida eterna es andar deshojando margaritas y todo. No, somos seres con carácter. Yo no creo que Dios nos ponga a hacer nada. Yo creo que Él tiene tareas asignadas y nos va a dar capacidades especiales como las ha dado hoy en día. Que no las usamos es otra cosa. Siempre, a pesar del tiempo y de las circunstancias de la nación y de los pueblos, Dios guardó lo que se conoce en el lenguaje escatológico o profético como el hilo mesiánico. El hilo mesiánico. Y es ahí donde entra la importancia de las genealogías. Por ejemplo, el evangelista Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Y él presenta una genealogía que es la genealogía de María, que también desciende de Judá. Pero en esa descendencia, Jesús no podía ser rey. Pero en la genealogía de José, sí. Porque si usted mira, empieza toda esa genealogía, y eso está en Mateo. Empieza desde Adán hasta llegar a Jesús, que es el postrer Adán. Por eso la analogía, la comparación
entre el primer Adán y el segundo Adán es pertinente, porque hay un dato histórico, porque hay un dato genealógico que nos conecta, y eso se llama el hilo mesiánico. Bueno, uno pierde la pista, ¿va, hermano, de su descendencia? Bueno, yo conocí a mi abuelo, pero no conocí a mi bisabuelo. No sé quién fue, ni mi bisabuela, ni mi tatarabuela. Yo sé por investigaciones familiares y tradiciones familiares que vino un señor que era español, que vivió con mi abuela y nació mi mamá, y mi mamá me tuvo a mí, y hay algo ahí, pero sé que este señor era de descendencia húngara y que vivía en España, y de España se vino para acá, pero hasta ahí. En cambio, Dios tuvo el cuidado de mantener intacta la genealogía de Jesús hasta su manifestación, y retrospectivamente hasta el primer Adán. Aleluya. Aleluya. Entonces, esa descendencia es sumamente importante, es vital. El postrer Adán, en esa analogía perfecta, es el cumplimiento perfecto de Génesis 3:15. Y si me permite, voy a leer esto, porque esto es importantísimo. Si desde ahí viene la advertencia. Y eso no es solo salvarnos, la salvación implica tantas cosas, hermano, como darnos autoridad, darnos poder espiritual, darnos cierta sabiduría que no tienen algunos otros. Y dice la Biblia ahí en el verso número: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. O sea, esa descendencia es Cristo, que iba a destruir el poder de la serpiente, ese daño que había hecho, que es Satanás, que es la serpiente antigua, que es el diablo, que es el acusador, y tiene muchos nombres. Entonces viene Jesús y destruye ese poder, y lo dice Colosenses, y exhibió públicamente todos los decretos que eran contrarios a nosotros, venciendo con poder en la cruz del Calvario a los principados y a las potestades, y los exhibió y los derrotó ahí en la cruz del Calvario por el poder de su sangre preciosa y maravillosa. Aleluya, hermano. Esto no es casualidad, no, esto no empieza cuando yo me encontré con un predicador en la calle. Esto no empieza el día que llegaste a la iglesia. Es que ese día, viera, yo venía hecha lata, venía hecho un molote de nervios, una maraña de circunstancias. Eso no empieza ahí. Eso empezó en la eternidad. Dios no improvisó para salvarte. Él tenía el plan. ¿Cómo te iba a salvar? ¿En qué momento te iba a salvar? No somos producto de la casualidad. Aleluya. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento está lleno de figuras que representan a Jesús. Él es el pan de la propiciación, el candelero que ilumina el lugar santísimo. Él es el cordero que era sacrificado en figura. Él es la fuente donde se lavaban los sacerdotes, la fuente de bronce. Él es la vara de la autoridad. Él es la roca inconmovible de los siglos. Él es la luz que es separada de las tinieblas. Él es la fuente en el desierto. Y está tipificado en tantas y en tantas cosas. Y se habla proféticamente de Él, porque nunca el Señor desistió, sino que insistió
en manifestar la salvación para cada uno de nosotros. Dios es el arquitecto de nuestra vida. Dios es el que nos ha ido y traído las circunstancias. Algunos se sorprenden al ver que eres cristiano evangélico, creyente en el Señor Jesucristo, y que eres una persona, se sorprende, pero si vos eras un terrible lépero, eras una persona que te gustaba estar en el bacanal. Sí, pero Cristo me amó. Pero ¿cómo te pudo amar a vos? Sí, pero Él me amó. ¿Y qué hiciste para que? Nada. Solo fue inclinado a misericordia y me amó y me salvó. Por mucho que los teólogos se esfuercen a darle razonamiento a esta salvación tan grande, se quedan cortos, porque este es un acto de amor que Dios hizo, dar a su Hijo en la cruz del Calvario para darnos vida y vida eterna. ¿A quién vino a salvar el Señor? ¿A quién? Mire lo que dice la Biblia. Aquella luz verdadera, Juan 1:9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Él lo hizo. Él era el Logos, la palabra creadora, el verbo de Dios. Y dice ahí, pero el mundo no le conoció. Ahora, aquí hay dos clases de mundo en este texto. El mundo geos, que es el planeta geos, y hay un mundo que es un sistema con el que se gobierna el mundo, con el que se maneja el mundo, las personas que viven en el mundo. En el geos estaba, pero los de este sistema, de este mundo, no le conocieron. Y sigue diciendo la Escritura, a lo suyo vino, esto es lo suyo, su tierra, su pueblo, el pueblo escogido de Dios, ese hilo mesiánico. Y dice ahí, y los suyos no le recibieron, no querían saber nada de Él. Hasta el día de hoy, muchos no quieren saber nada de Él. No quieren, simple y sencillamente no les interesa. Y sigue diciendo la Escritura, mas a todos los que le recibieron en tiempo pasado, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. Aquí es el poder de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y ser hijo de Dios es un poder, es una potestad. Aleluya, hermano. Lo que pasa es que no nos valoramos nosotros, ni le damos valor a la palabra que Dios ha dado y al acto salvífico y las consecuencias maravillosas de esa salvación en nuestra vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Esto no es porque se le antojó a un pastor, a un evangelista, a un apóstol, a un sabelotodo, no. Esto procede del mismo corazón de Dios. El salvar a Josué es una idea divina. El salvar a Byron es una idea divina. El salvarte a ti, hermana, hermano, es una idea de Dios. Y nadie le dijo a Dios, mira, salvate estos. No. Fue el amor por su creación maravillosa, que aunque desobedientes, Dios nos ama profundamente. Porque de tal manera, Juan capítulo 3, verso 16, amó Dios ¿a quién? Al mundo, pero ahí no es geos,
allá es a la gente que está en el mundo. Y dice que ha dado a su Hijo unigénito, único y único en su género, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, la idea de Dios no es condenarte, condenadote. Somos condenados porque nosotros queremos ser condenados a veces. Pero no es la idea de Dios. La idea de Dios es que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. La idea de Dios es que seamos salvos. La idea del hombre es pasar la bomba en este planeta. Ay, hermano, es que estamos en las vacaciones de la semana zángana, porque es zángana para muchos. Y usted sabe que hay que ir a la playa. ¿Quién dice eso? Como que si fuera obligación. Es que estoy triste. ¿Y por qué está triste? Porque no pude ir a la playa. Día de ayuno, naranjas. Día de playa, vamos a la playa. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, no es que Dios esté condenando a la gente, es que la gente por su decisión ha determinado vivir en condenación. Ese es el punto, hermanos, triste de toda esta historia. Es una decisión humana. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, o sea, a Cristo, y no viene a Cristo o a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mire, hermano, todos tenemos nuestro momento de tinieblas, donde amábamos más las tinieblas, pues. Y en el transcurso de la vida metemos las extremidades en un bote lleno de pintura y no hayamos cómo salir de él. Pero su misericordia nos alcanza. Nos alcanza, hermanos. Y ahí está la oferta divina de la salvación gratuita, únicamente por la fe. Esto es gratis. Pero es gratis no porque no valga nada. Al contrario, si tuviera un precio, ninguno de ustedes ni yo lo podríamos pagar. Es gratis porque no hay con qué pagar una salvación tan grande. No hay con qué pagar la sangre preciosa y maravillosa de Jesús, que es con lo que nosotros fuimos comprados. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad, ¿verdad? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ha sido un camino largo, hermanos, para ir terminando. No porque no haya más que decir, hay muchísimo más. Se han escrito libros sobre la salvación. Es un tema recurrente en toda la escritura. Hay mucho que decir acerca de la salvación, pero nuestro pensamiento es limitado y no estamos en la universidad, estamos en la iglesia para tener las nociones generales de lo que es esta salvación tan grande. Y ha sido un camino largo para la manifestación del Salvador en la vida de cada uno de nosotros. Muchos de nosotros fuimos tercos, necios recurrentes, y no queríamos venir a Cristo. Y algunos todavía están aquí a la fuerza, dijo mi mamá.
a la fuerza. Vamos pues. Y ahí vienen a la fuerza. Pero aún así, Dios nos ama poderosamente. Y nosotros vinculamos la salvación con la asistencia a la congregación donde Dios nos ha llamado. Sí y no. Es más con la estancia a la luz de Cristo. Siempre, siempre, siempre. Y como gente salva, se nos ha dado la tarea de hablar de esta salvación tan grande. Mire, hermano, alguien tiene algo maravilloso y su corazón tiene integridad, va a tratar de compartirlo. Si te encontrás algo, pues lo vas a compartir con alguien, con tu esposa, con la persona que más ames, con tus hijos. Yo si tengo un dinerito, ¿con quién lo voy a compartir? Con mi familia. Si hay alguito, va a ser para ellos. Si Dios me bendice, va a ser con ellos. Y Pablo dice, soy deudor a todos. Entonces, este mensaje tan grande y nosotros somos los contenedores de ese mensaje que tienen que ser abiertos para la proclamación de este evangelio maravilloso y esta salvación tan grande, hermanos. Porque es una salvación tan grande, hermanos. Wow. Y todo esto está vinculado a nuestra fe en el Señor Jesús. Todo está vinculado a esta fe maravillosa. Dios quiere bendecirnos. Quiere que atesoremos esta salvación. Estamos aquí una vez más porque Dios es un arquitecto maravilloso. Yo he visto arquitectos que hacen unos planos maravillosos, unos edificios extraordinarios, unas construcciones preciosas. Pero a veces se les olvidó que un tubo tenía que pasar ahí. Y tienen que romper para meter ese tubo. O viene la persona encargada de esa casa y quiere que sea modificada algún área, una ventana. Aquí no dejamos ventana, póngale una, ahora quiero que sea abierto, en fin. Pero el arquitecto del que yo le hablo no ha cometido un solo error. Yo como no soy arquitecto he cometido un montonazal de errores. Hice unas gradas irregulares y tuve que trabajar doblemente para dejarlas regulares. Y hay cosas que he hecho bien. Ahí también hay que decir amén, hermana Estelita. Hay cosas que he hecho bien, bien, de veras me han salido bien. Y hay algunas que no. Hermanos queridos, tú eres el producto de un largo proceso. Tú eres el producto de algo que se dio en la mesa de dibujo divino. Eres el producto de esas cosas preciosas que Dios ha hecho a través de los siglos para darte vida y vida en abundancia. Ha costado salvar a algunos. Ha costado, hermano. Ha costado. Es que ha habido gente que cuesta. Usted debe conocer a alguien que costó que viniera a los pies del Señor. No ha sido fácil. Sí, con los hombres es difícil, dicen las mujeres, ¿verdad? Mira cómo me cuesta. Maridito el que me tocó. Pero también hay mujeres que ha costado. Duras, hermano. Taliste la doña. ¿Quiere rendirse a Jesús? No.
hasta que lo sienta en mi corazón. Hasta, otra respuesta es: no estoy preparada. Dice, ¿verdad? Uno nunca está preparado, porque el pecado siempre está en nosotros. Eso es un paso de fe, un acto de fe, donde Dios quiere que caminemos en obediencia, amándole, adorándole, sirviéndole, como dice la visión de nuestra iglesia. Dios es y será el arquitecto de nuestra vida. Si usted puede ponerse de pie, le voy a rogar, póngase de pie. Usted que está en su casa nos va a permitir orar por usted, y si usted no ha hecho una decisión por el Señor, este es un buen día para hacerlo. Este es un buen día. La salvación es algo individual. No tiene que ver con tu marido, no tiene que ver con lo que pasó en tu vida, tiene que ver con lo que va a pasar en tu vida en la eternidad. Escuchemos este canto bonito, precioso, y después oramos. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión de mi mirada, llévame al madero, Gracias. al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Por favor, Señor, por favor. Llévame a la cruz. Gracias, Señor. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión de mi mirada, oh, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. No puedo menos que recordar ese momento cuando dije: sí, Señor, yo te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. No te conozco, no sé quién eres, pero creo en la historia de amor de la cruz. Y hace más de 40 años que Él, después de tanta hilvanada, tanta puntada, por fin me llevó a ese rincón de la vida, a ese rincón de las circunstancias, donde le conocemos, y a veces se nos olvida, y a veces nos distraemos, que esta salvación tan grande que Él nos ha dado es el producto de un proceso maravilloso desde la eternidad pensado, porque Él es el arquitecto de nuestra vida. Queridos y queridas salvas por la fe en nuestro Señor Jesús, seamos agradecidos
y sigamos adelante. Solo allí, di conmigo, solo allí hay restauración. Solo allí de nuevo tu amor. Solo allí hay restauración. Solo en ti. Oh, llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévanos, Señor, a la cruz. Llévanos. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Aleluya, Señor. Vamos a orar a Dios. Levanta tus manos. Señor, somos el producto de años, de procesos de vidas, pero sobre todo somos el producto de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, dando a tu Hijo maravilloso, Señor, tu Hijo Jesús. Hoy estamos aquí para bendecir, agradecer lo que has hecho por nosotros, bendito arquitecto divino. Gracias, Señor. Tú que estás aquí hoy no eres producto de la casualidad, sino que eres producto de un proyecto divino. Y Dios usó muchas circunstancias, aún tus errores, aún tus pecados, para traerte a sus pies y que disfrutes de esta salvación tan grande que es por Jesús nuestro Señor. Padre celestial, te damos gracias, te damos a ti la gloria y la honra. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Rey y Señor. Muchísimas gracias, Señor. Bendigo a tu iglesia, la bendigo en tu nombre, Señor. Fortalece su vida, fortalece su caminar, fortalece su pensar, fortalécelos en la fe que es en ti, Señor. Que nada los pueda apartar de este amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada, Señor, absolutamente nada. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén, amén. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Al rincón de nuestro encuentro. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos.